Buenos días, chicos. Esperaremos que sus compañeros ingresen a la aula virtual. ¿Me escucha bien? Con los que Buenos están. días, doctor. Buen día, doctor. ¿Qué se le escucha? Gracias. Entonces esperamos unos minutos, 3 minutos para iniciar la clase. Buenos días, doctor. Buenos días, Natalia. Bien, buenos días, doctores. Entonces, ¿se me escucha bien? Sí, doctor. Ya, ¿la pantalla también?
No vemos que esté proyectando. Sí. Ahora sí, se ve la presentación. Sí, doctor, ahora sí. Bien, entonces continuamos con las clases teóricas. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir describiendo. ¿Está grabando Natalia? Si no, lo grabas, ¿ya? Se está grabando. Bien. Vamos a ver lo que es psicopatología de la percepción, ¿no? Hemos estado describiendo algunas esferas, ¿no? Funciones mentales. Hemos empezado de la parte más superior, ¿no? De la región cortical, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es la conciencia, ¿no? Hemos estado describiendo lo que es orientación, ¿no? Hemos estado describiendo lo que es afecto. Y la percepción, pues, definitivamente también es una función superior, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Con la interacción de varias áreas cerebrales, ¿no? Y como tal, vamos a tener que describir alteraciones de la percepción, porque psicopatología lo que describe son las alteraciones de la percepción. Normalmente ustedes podrían describir muy bien cuál es el curso fisiológico de una percepción, ¿cierto? Entonces, como vemos acá una percepción, pues ante un estímulo, ¿no? Puede ser los órganos sensoriales, ¿no? No sensitivos como la vista, ¿no? Percibe este estímulo, ¿cierto? Y esto pues a través de los fotorreceptores, ¿no? Que están en la retina, los conos y bastones, ¿no? Que van a recepcionar este estímulo y lo van a trasladar, pues, a través de las células ganglionares, ¿no? A la corteza visual, ¿no? Para su interpretación. Entonces, eso es fisiológico, ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, ahora hay que interpretar las alteraciones de la percepción. Entonces, en la corteza visual, que está en el área occipital, ¿no? Se dará pues la interpretación, ¿no? Y en las áreas de asociación, ¿no? Se va a dar lo que es la respuesta, ¿no? Entonces, hasta acá, todo claro, ¿cierto? Si un ejemplo bastante práctico, pues, eh, por decir órganos sensoriales como eh, Meissner, ¿no? Órganos de sensibilidad, ¿no? Que ellos pues recepcionan el estímulo, ¿no? Como el caso anterior, y estos pues van a transmitir al ganglio raquídeo, ¿no? Y el ganglio raquídeo pues va a tener que ingresar a la médula y la médula pues va a tener que ascender, ¿no? Hacia el tálamo, ¿no? El tálamo pues va a tener que direccionar a un lóbulo o segmento de la corteza. Si estamos hablando de órganos sensitivos de la piel, ¿no? ¿A dónde tendría que el tálamo dirigir esa información, chicos? ¿A qué segmento de la corteza? Lóbulo parietal. Lóbulo parietal, muy bien, ¿no? El segmento somatosensorial, ¿no? Entonces se da la interpretación y luego las áreas de asociación, como la corteza prefrontal, tiene que darle la interpretación y la respuesta. Hasta ahí todo bien, esto ustedes están. Entonces, la percepción es una interpretación activa de la información captada por los sentidos, ¿no? Y estos, mira, los sentidos son órganos sensoriales, ¿no? Que van a tener algunas alteraciones, ¿no? Primero, recepción de la información, representación de la información, comprensión de la información es lo habitual, lo normal que hay descrito.
Pero para describir ahora la psicopatología de la percepción, vamos a describir pues algunas alteraciones como son alucinaciones, pseudoalucinaciones, ilusiones, alucinosis, distorsiones sensoriales. ¿Ya? Tiene que ver mucho la experiencia previa del individuo, el mapa conceptual, mental que ya tiene una persona, miren, es básico para que influya en las alteraciones de la percepción. Por eso, muchas personas tienen experiencias como costumbres, arraigos, idiosincrasias propias de su prole, de su comunidad, de su familia. Esos van a influir en el modo de percibir. Entonces, las alteraciones de la percepción son distintas en cada ser humano, no son iguales, ¿no? Dependiendo de la patología, dependiendo del trastorno, ¿no? Entonces, vamos a empezar a describir que las alteraciones de la percepción, según su origen, pueden ser según una falla orgánica o alteraciones funcionales. Cuando decimos falla orgánica, pues bien puede ser en el receptor, pueden ser, por ejemplo, en el órgano sensorial, ¿no? ¿Ya? Puede ser en la piel, puede ser no, en la retina, ¿no? Puede ser, o también en la corteza. Miren, pues, una lesión de los nervios trae, pues, una alteración en la percepción, ¿no? De la piel, por decir, pues, disestesias y hiperestesias, ¿no? Miren, o si una lesión a nivel de la corteza, un accidente cerebrovascular, pues podría tener alteraciones como hemianoxias, ¿no? Ya agnosias, ¿no? Entonces, porque hay una lesión estructural. Hasta ahí sí, ustedes la tienen bastante claro con los cursos, ¿no? Que ya han llevado. Pero alteraciones funcionales, ¿no? Como el caso de psiquiatría, ¿no? De psicopatología, no hay una lesión estructural, ¿no? Según su origen, no hay una lesión estructural. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta persona tiene alteraciones de la percepción? Y se pide exámenes complementarios, pruebas radiológicas, resonancias, tomografías, ¿no? Y no hay lesión estructural, ¿no? Entonces, entonces hay una alteración en los neurotransmisores. Hay una situación, ¿no? Que está perturbando, que es en los transmisores, ¿no? El funcionamiento, ¿ya? Pero sigue una causa estructural. Entonces, muchas de las alteraciones funcionales que vamos a describir ahora. ¿Ya? Entonces, según su origen, según sus contenidos, como siempre, pues, dentro de las alteraciones de la psicopatología, alteraciones cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Dentro de las alteraciones cuantitativas tenemos las disestesias, ¿no? Percibir sensaciones desagradables, ¿no? Eh, o también percibir aumento de las sensaciones, hiperestesias o hipercepción o disminución del estímulo, ¿no? Que es hipopercepción. O puede haber distorsiones visuales, ¿no? Metamorfopsias, o sea, cuando vemos todo borrosos, ¿no? No podemos distinguir, ¿no? Metamorfopsias. Entonces, estamos describiendo alteraciones cuantitativas, ¿no? Y como tal también hay alteraciones cualitativas, ¿ya? Esto es, digamos, el fuerte de toda la clase de percepción, ¿ya? Entonces vamos a describir, ¿no? Ilusiones, alucinaciones. Ya habíamos mencionado que las alucinaciones por las cinco vías sensitivas, ¿no? O sensoriales, no va a haber alteraciones. Pseudoalucinaciones, alucinosis. ¿Cuándo serán, pues? ¿Cuándo se van a definir como tal estas alteraciones de la percepción? ¿No? Entonces vamos a describir cada uno en su momento, ¿ya? Y tenemos variantes fenomenológicas de la experiencia alucinatoria, ¿no? Tenemos alucinaciones funcionales, ¿no? Por decir, si el sonido del propio organismo podría condicionar a una alucinación de otra esfera sensitiva.
Autoscopía es cuando una persona se puede verse a sí misma en el exterior, ¿no? Alucinaciones extracámpicas es cuando una persona puede ver más allá del campo sensorial, más allá del campo visual, más allá del campo auditivo, ¿no? Son alucinaciones extracámpicas, ¿ya? Alucinaciones hipnagógicas son alucinaciones, pues, al conciliar el sueño, ¿no? ¿Ya? Son variantes que de repente no van a estar clasificadas en las alucinaciones cualitativas, por eso estoy haciendo énfasis, ¿ya? Alucinaciones hipnagógicas son alucinaciones que la persona va a referir o no va a percibir cuando está conciliando el sueño, ¿no? Uno está pues en su habitación, está tratando de dormir y ve pues un fantasma al lado de su cabecera, ¿no? Y pues, ¿qué podría ser, no? Podría ser que la percha que tiene colgado su chamarra, su casaca, podría estar simulando que es un fantasma, ¿no? Y alucinaciones hipnopómpicas son alucinaciones cuando la persona está despertando, ¿ya? Entonces, son bastante preguntadas sobre todo estos tipos de alucinaciones por la confusión que traen, ¿no? Uno es al conciliar y el otro es al levantarse, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuándo es una ilusión? Pues, no cuando se dice ilusión, ¿no? ¿Ya? Ilusión se dice, pues, cuando se percibe el estímulo, como ustedes han mencionado del gatito, ¿no? Pero lo percibimos distorsionado. Ya existe el estímulo en el espacio exterior, doctores, ¿ya? Pero lo percibimos distorsionado. Pero esa distorsión puede ser por muchos motivos, ¿no? Muchos pueden ser afectivos, fantásticas o oníricas. Fantásticas, por decir, cuando una persona, según, ¿no? Cómo se encuentre, podría percibir mm, y dar imágenes, por decir, interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, de las nubes, ¿ya? En las nubes vemos, por ejemplo, caras, figuras, de repente figuras religiosas, ¿no? Esos son, ¿no? Para idolias, ¿no? ¿Ya? Son ilusiones fantásticas. Y emocionales tiene que ver el componente afectivo, ¿no? Si uno está, pues, en una situación de miedo, por decir, en la jungla puedes estar, ¿no? Y ves, pues, eh, arbustos en la jungla, ¿no? Y estás con miedo intenso, podrías interpretar que esos arbustos está a una cabeza de un felino, ¿no? Entonces está el estímulo externo, pero estamos percibiendo distorsionado por nuestro componente afectivo. No estamos con un miedo y eso influye mucho, ¿no? En la forma de percibir. Y una situación de síndrome confusional agudo, por decir el delirio, ¿no? También percibimos las cosas de una otra manera distinta, ¿no? El delirio, síndrome confusional agudo, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Que están hospitalizados, ¿no? Con trastornos del sensorio, ¿no? Su conciencia es fluctuante, algunas veces están lúcidos, algunas veces están confusos, desorientados. Ellos piensan, pues, que por decir que las enfermeras y los médicos que lo tienen en un hospital lo pueden pensar que está secuestrado, ¿no? Y interpretan así, ¿no? Lo están secuestrando y le están queriendo retener, ¿no? Entonces, muchas de estas personas, adultos mayores, sobre todo, pues lo que hacen es quitarse las villas en las noches, sobre todo, ¿no? Y salir de la hospitalización, porque están percibiendo de una manera distinta, ¿no? ¿Qué estará pasando por ahí? De repente, pues hay una alteración, ¿no? Síndrome confusional agudo, una descompensación, ¿no? Puede ser de algún sistema, ¿no? Sistema cardiovascular, de un sistema metabólico, ¿no? No, entonces, existe el estímulo, concluyo, externamente, ¿no? Pero lo observamos distorsionado. Esa es ilusión. ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores?
¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Hoy día es feriado, creo, ¿no? Decretado feriado, ¿no, chicos? Sí, doctor. Tiene programado. ¿Cómo están sus programaciones con sus otros docentes? ¿Se han suspendido o están continuando? Tenemos clase igual. Muy bien, muy bien. El estudio nunca debe parar, ¿no? Constantemente y para siempre el médico está leyendo, está investigando, porque es parte de sí, es su perfil del médico. En el médico el estudio nunca termina, ¿ya? El estudio, ¿no? La lectura, la investigación es el alimento para el cerebro. Entonces siempre, así como ingerimos alimentos, siempre se debe leer, ¿ya? Muy bien, entonces hasta acá ilusión está claro, ¿cierto? Así es. Entonces, estamos describiendo alteraciones cualitativas o cuantitativas, chicos, para que no se me pierdan, dentro de las alteraciones de la percepción. Estamos describiendo alteraciones cualitativas o cuantitativas. Cualitativas, doctor. Cualitativas. Cualitativas. Cualitativas, muy bien. Entonces, la alucinación, digamos, es el, el tronco más fuerte de las alteraciones de la percepción, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con ilusión? Alucinación, definitivamente, no hay ese estímulo en el espacio externo, como dice acá, sin objeto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero esa persona refiere fehacientemente, así como si sería cierto, ¿no? Que existe. En psiquiatría lo más frecuente de las alucinaciones son pues las alucinaciones auditivas, ¿no? Es el fuerte de psiquiatría, ¿no? Entonces, las personas refieren que son voces que le ordenan, ¿ya? Son voces que injuriantes, ¿no? Por eso algunas personas se alteran, cambian su estado, algunas comandatorias, algunas dialogantes, como que le hablaran 2, 3, 4 personas, le estarían hablando, conversando, ¿no? Es el fuerte de psiquiatría, las alucinaciones auditivas, ¿ya? Entonces, mm, hay una confusión con la realidad. Algunos, ¿no? Piensan que es real, ¿no? Y obviamente, pues, las alucinaciones auditivas son propias, pues, de psicosis, frecuentemente de personas con esquizofrenia, pero también puede ser por unos trastornos orgánicos, ¿ya? Las alucinaciones auditivas pueden ser, por decir, las personas con intoxicación o alcohólica, que ya es algo orgánico, pues refieren que también hay voces que le discriminan, injurian por haber consumido alcohol, ¿no? Sobre todo voces de sus padres, ¿no? Entonces, cosa que no es cierto, ¿ya? O trastornos orgánicos, por decir, como las demencias, que son trastornos orgánicos. Las demencias también, las personas escuchan algunas voces, ¿no? Entonces, pero no son de preferencia. Cuando son orgánicos, mayormente son de componente visual, olfativo, gustativo, ¿ya? Las personas con epilepsia, por decir, ¿no? Mayormente tienen alucinaciones visuales, en su gran mayoría. Las personas con un tumor cerebral, ¿no? Tienen alucinaciones, pues, sobre todo de un componente, dependiendo de la ubicación, también en su gran mayoría en general visuales, pero puede ser que por el tumor puede ser un compromiso gustativo, olfativo, ¿no? Entonces, las alucinaciones son por las 5 vías sensitivas, no se olviden, ¿ya? Pero en psiquiatría el fuerte es a través de las alucinaciones auditivas, ¿ah? Muy bien. Bien, entonces, antes de pasar a las táctiles, pues las alucinaciones auditivas son frecuentes en psiquiatría, visuales son frecuentes en las causas neurológicas. Ya quiero
que quede claro esto, ¿no? De causas neurológicas, ¿no? Las visuales. Tenemos las alucinaciones táctiles, ¿no? Son sensaciones, ¿no? Que a través de los órganos sensitivos como Meissner, Pacini, podrían, ¿no? Percibir cosas que no son, ¿no? Se dividen en activas, sensaciones de tocar algo inexistente, ¿no? Pueden tocar el aire, o pasivas, sensaciones de ser tocado, a veces confundido con senestesias o ciertas parestesias. Muy bien, entonces hay también alucinaciones táctiles, se llaman ápticas, ¿no? Y estos son frecuentes, sobre todo en personas con intoxicación alcohólica o intoxicación por otras drogas. Sienten que en bichos que están caminando por su piel, ¿no? Sobre todo en intoxicaciones por drogas, ¿no? Táctiles o ápticas, ¿ya? Inclusive se dicen alucinaciones de formicación con M, ¿no? De tipo de formicación, ¿no? Porque fornicación ya saben qué se refiere, pero la literatura, ¿no? Dicen de formicación, ¿ya? Entonces, dentro de las alucinaciones táctiles tenemos las senestésicas, ¿no? Ya, estas alucinaciones senestésicas provienen sensaciones del propio cuerpo, también llaman viscerales. Ya no se llaman, también se llaman alucinaciones viscerales. O sea, la persona siente, ¿no? Que sus órganos, miren, pues sus vísceras, su estómago, ¿no? Como que si sus vísceras, sus órganos estarían petrificados, estarían putrefactos, ¿no? Tienen este tipo de sensaciones, ¿ya? Muy distinto a las sinestésicas, ¿ah? Con I. Entonces, las alucinaciones senestésicas o viscerales, ¿no? Tienen que ver con los órganos internos, ¿no? Aparecen sobre todo en la esquizofrenia junto a otros delirios. Entonces, hay un síndrome de Cotard clásicamente en este tipo de alucinaciones y el síndrome de Capgras. Son preguntas claves, ¿no? En psicopatología. ¿Qué significa el síndrome de Cotard? ¿Cuál es la interpretación? ¿Alguien por ahí? Muy bien. El síndrome de Cotard, ¿no? Es una persona, ¿no? Obviamente un trastorno mental, ¿no? Que refiere, pues, que siente que sus órganos, ¿no? Están disecados, petrificados, ¿no? O sus órganos están ah, invadidos puede ser con cosas externas, piedras, ¿no? Elementos, ¿no? Y refiere que los tienen comprometidos los órganos internos, ¿no? Todos los órganos, entonces refiere, ese es el síndrome de Cotard. Y el síndrome de Capgras es la interpretación, ¿no? Que una persona con un trastorno mental, ¿no? Refiere que todas las personas que están a su alrededor, ¿no? Han sido reemplazadas por otras personas, ¿ya? Entonces, por tanto, hay esa desconfianza y no puede haber hasta agresividad, ¿no? Hacia los demás porque está fehacientemente convencido que toda su familia han sido reemplazados. El síndrome de Capgras. No olvidar, ¿ah? Entonces hay un caso interesante en el Hospital Arco Herrera, síndrome de Capgras. Una persona, tal vez lo voy a llamar un sábado, cuando ustedes entrevistar, tenía esta percepción de que su familia había sido reemplazada por otras personas, ¿no? Entonces, que su familia pertenecían al grupo de la OTAN, ¿no? De espías, ¿no? Y era su mamá, su papá y su hermana. Y como tiene este tipo de percepción como tal actuó contra ellos, que cometió el delito de parricidio, ¿no? Asesinándolo pues a sus hermanas, a sus padres y hermanos, ¿no? Y por tanto pues fue sentenciado, pero a recibir tratamiento más de 20 años. No, no les digo el nombre porque les voy a presentar ya un sábado.
sobre todo al grupo que lleva, ¿no? Que está recibiendo la práctica conmigo. Pero va a quedar en la grabación, ¿ya? Entonces, miren pues cómo pueden influir estas alteraciones de la percepción, ¿no? Las personas pueden interpretar como ciertas y pueden cometer muchos delitos, ¿no? Pero son delitos que escapan a su responsabilidad. Por eso se dice que son personas inimputables, ¿ya? Es un término también que se puede preguntar. Inimputables, que no se les puede imputar, ¿no? No pueden ser responsables. Hasta aquí vamos bien. Entonces, la otra modalidad es las alucinaciones sinestésicas o motrices. La anterior era senestésicas o viscerales, ¿no? Estas son sinestésicas o motrices, ¿no? La persona refiere percepción de movimientos de ciertas partes del cuerpo, como ven acá, ¿no? Que refieren que los están tocando, los están empujando, ¿ya? Entonces puede ser, pues, psiquiátricas, también son neurológicas, ¿no? Puede ser una situación de hiperestesia, ¿no? Pero como es el curso de psicopatología, el término sinestésicas se refiere a alucinaciones motrices, como que si alguien le estaría empujando o alguien estaría tocando su músculo, ¿no? Sus extremidades, ¿no? Tienen esa percepción, ¿ya? Sinestésicas o motrices. Y ahora, ¿qué diferencia hay con pseudoalucinación? ¿Ya? Pseudoalucinación, ¿no? Cuando se dice la palabra pseudo es como algo falso, ¿ya? Pseudo. En psiquiatría vamos a ver pseudoconvulsiones, ¿no? En neurología convulsiones, ¿no? Hay personas que imitan unas convulsiones, por eso se dice pseudoconvulsiones. Ya, y ahora pseudoalucinaciones son alucinaciones sí o sí, pero transitorias, ¿no? Dentro del espacio interno del sujeto. O sea, el sujeto sabe que son propias de su creación de la mente, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces, por decir, escuchan las voces, pero dentro de su cabeza, no como las alucinaciones auditivas propias del esquizofrénico que vienen externamente. Por eso, para nosotros, un marcador clínico, ¿no? Para diferenciar una pseudoalucinación con alucinaciones, vamos a ver después cómo se pregunta. Y las voces vienen de afuera o dentro de su cabeza. Entonces, el paciente, ¿no? Por decir, con una intoxicación por intoxicación alcohólica, ¿no? O también un paciente que esté cursando con un trastorno afectivo, ¿no? Moderado a grave, tiene esas pseudoalucinaciones, ¿no? Una persona con depresión grave y moderada podría tener esas pseudoalucinaciones. Si refiere que esas voces son dentro de mi cabeza, ¿ya? Miren, entonces las personas con intoxicación alcohólica y veces, o también algunas drogas, son pseudoalucinaciones porque pasa esa intoxicación, pasa ese consumo y ya desaparece, ¿no? El trastorno afectivo, por decir, una depresión, empieza a tratarse, ¿no? Y mejora su estado de ánimo, desaparece esas alucinaciones, ¿ya? Entonces, el subjetivo aparece en la mente del enfermo, dificultad para desligarse de los procesos delirantes. Por tanto, no existe corporeidad o exteriorización de la imagen, del sonido o el estímulo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de pseudo-alucinación, ya de las alucinaciones. Entonces, pues, cuando viene por la emergencia del Hospital Arco Herrera y cuando vemos alteraciones de la percepción, sí, pero haciendo buena anamnesis, ¿no? Pues interrogatorio refiere que ha consumido, pues, hace horas, ha consumido LSD o ha consumido tal vez marihuana, cannabis, otras drogas, ¿no? Entonces, en lo que es alteraciones de la percepción se describe pseudoalucinaciones, ¿no? Pueden ser auditivas, pueden ser visuales, porque son transitorias, ¿ya? Muy bien. Hasta acá vamos bien, doctores. Sí, doctor. Cuando gusten, levanten la mano, ¿ya? Alucinosis, entonces, ¿ya? Alucinosis, esto sí definitivamente va dirigido a lo que es al consumo, no a una intoxicación medicamentosa o intoxicación por alguna droga.
¿Ya? Entonces, por decir de nuevo el alcohol, ¿no? La persona refiere alucinaciones auditivas, por ejemplo, injuriantes, como que sus padres le están incriminando. ¿Por qué has vuelto a tomar? ¿Por qué no? Eh, has venido ebrio, ¿no? Pero en realidad son alucinaciones, pero la persona sabe que no son ciertas, ¿no? Hay un juicio de realidad, ¿no? Es una alucinación consciente. ¿Es propia de psicosis orgánica? Sí, es propia de una psicosis orgánica, ¿no? Alucinosis, ¿ya? Sé que no es real, solo está para fastidiarme. Yo no le hago caso, solo habla para hacerme perder tiempo, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que las diferencias, ¿no? De los términos. Eso hago hincapié para que ustedes no se confundan, ¿ya? Bien. Pero muchas Entonces, gracias. sí se me escucha, ¿no? Se me Se lo escucha. escucha muy bien. Sí, doctor. Entonces, ustedes como clínicos tienen que saber preguntar, chicos, ¿ya? ¿Cómo preguntar? ¿Ya? De frente no van a decir, pues, señor, ¿usted escucha voces? No, no. Entonces tienen que ser sutiles, ¿no? Empezaremos por acá. Últimamente ha tenido una sensación extraña, como un olor raro que no sentía antes, por decir, ¿no? En el caso de que si queremos indagar sobre la parte olfativa, ¿no? ¿No? Pero simplemente usted ha tenido una sensación extraña, ¿no? Y ya la persona nos comentará. ¿No? En tiempo de COVID, ustedes saben, pues, que ha habido alteraciones de la vía olfativa, ha habido, pues, anosmia, ¿no? Pero en psiquiatría es frecuente, ¿no? Por decir, un tipo de trastorno de personalidad paranoide, ¿no? Puede haber alteraciones de la vía olfativa como cacosmia, ¿no? Olores desagradables. No refiere, no necesariamente sin perder el juicio, ¿ah? A veces cuando decimos percepción, ya perdió el juicio. No, ya hay muchas personas que pueden tener alteraciones de la percepción sin perder el juicio de la realidad. ¿Ya, chicos? Entonces, podemos hacer una pregunta. ¿Ha sentido algo extraño en su cuerpo? ¿No? Para ver, por ejemplo, esas alucinaciones anestésicas, sinestésicas, ¿no? ¿No? Como si sintiera electricidad dentro de su cuerpo, ¿no? En sus órganos, ¿no? Tenemos que preguntar, ¿no? Un paciente con un síndrome psicótico, tenemos que preguntar, ¿y usted eh, tiene o percibe algunos estímulos dentro de sus órganos? Claro que sí, vale la pregunta, ¿ya? Usted puede escuchar voces o ruidos que otras personas no son capaces de percibir, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros nos ganamos su confianza, ¿no? Tenemos que hacer este tipo de preguntas, porque es parte del examen mental, ¿ya? Estas voces que menciona, ¿siente que es otra persona que las hace o siente que vienen de usted mismo, de su propio pensamiento? Esto es importante para poder discernir, ¿ya? De que de una alucinación verdadera o de una pseudo alucinación. Porque si nos dice que son voces dentro de su cabeza, ¿no? Estamos frente a una pseudo alucinación. Puede ser de una persona con un trastorno afectivo, ¿no? Que esté cursando con una depresión marcada, ¿no? Entonces refieren, son voces dentro de mi cabeza, ¿no? Ya. O puede ser, pues, que ha habido intoxicación por algo, o consumo de alguna sustancia, ¿no? Y que está, pues, todavía en el tiempo, ¿no? Tiempo adecuado de intoxicación o que está en el organismo. Así es. Entonces, es necesario hacer las preguntas correspondientes, ¿ya? Y en general, pues siempre digo, este señor, estos días ha escuchado cosas extrañas, ha visto cosas extrañas que no son frecuentes, que son fuera de la realidad, ¿no? Sí se vale este tipo de preguntas, ¿no? Entonces,
muchas personas que tienen una enfermedad mental como la esquizofrenia, porque es una enfermedad mental, en los primeros inicios, en los primeros episodios, disimulan síntomas. Disimulan síntomas. Miren, ¿ah? O sea que niegan. No, yo no escucho voces. No, ¿por qué? No quieren ser hospitalizados, no quieren ser tratados. Miren la diferencia, ¿ah? En cambio, hay personas que eh, han cometido alguna situación delictiva y para no ser responsables de sus actos, pueden simulan que escuchan voces, ¿no? O simulan que son unas personas, pues, con un déficit cognitivo marcado, ¿no? Para que no se les adjudique, no se les impute el delito. Y eso se ve bastante en psiquiatría forense, ¿ya? Vienen ya a querer sorprender, ¿no? Dentro de la entrevista, refieren, no, yo escucho voces, esas voces me ordenaron que haga esto, ¿no? Pero es incompatible porque hay criterios clínicos, ¿no? Que tienen que ir de la mano. ¿No? No solo se trata de que escuche voces, no, hay criterios clínicos del DSM-5, síntomas de primer orden de Snyder que uno tiene que aplicar en la entrevista, ¿no? Para no dejarnos sorprender. Ya, entonces, bien, entonces hemos terminado la esfera de lo que es percepción. Bien, igualmente tenemos la fuente de información y preguntas de parte de ustedes, chicos, sobre percepción. Adelante. Doctor, buenos días, doctor. ¿Se Buenos me días, escucha? te escucho. Sí, claro que sí, te escucho, sí. Doctor, disculpe, pero ¿podría repetir la parte de pseudo alucinación? Claro que sí, cómo no. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Pseudoalucinaciones, como su nombre dice, son alucinaciones transitorias, ¿no? Son alucinaciones que no son propias de una enfermedad, de un trastorno funcional, ¿no? Esta se debe, pues, porque a una intoxicación por alguna sustancia, alguna droga, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas se perciben dentro de su espacio interior, como dice acá, dentro del espacio interior, ¿ya? O sea, dentro de su cabeza, ¿no? Dentro de su organismo, ¿no? Y como tal, son transitorias, ¿ya? No existe corporeidad o exteriorización de la imagen. Entonces, nosotros, los psiquiatras, tenemos que diferenciar, ¿no? Entre una alucinación verdadera o una pseudoalucinación. ¿No? Si es una alucinación propiamente funcional, psiquiátrica, pues tiene que cumplir algunos otros criterios más, ¿no? Por decir, dentro del síndrome psicótico, pues para hacer criterios de esquizofrenia tiene que haber alteraciones del pensamiento también. Entonces, ya en las próximas clases van a ustedes a recibir clases de alteraciones del pensamiento. Entonces, miren, y para diferenciar, ¿no? Alucinaciones funcionales propias de la esquizofrenia de pseudoalucinaciones auditivas, por decir, propias de un trastorno afectivo, propias de una intoxicación eh, por drogas, medicamentos, ¿ya? Así es. Entonces la persona refiere que esas alucinaciones son en el espacio interno. Si son alucinaciones, si son auditivas, son dentro de su cabeza. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor, ha quedado claro.
Muy bien. Ustedes tienen que seguir indagando, investigando, ¿no? Tienen ahí el Rotondo, Sims, ¿no? Y Luz, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya continuamos con las teóricas el otro sábado. Muy bien, chicos. Podemos tomar un cafecito. Hasta el otro sábado. ¿Está bien? Ya a la delegada le voy a compartir las diapositivas. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Muchas chicos. gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.